Bueno, entonces, como les decía, vamos a intentar primero decidí regresar un paso a ver la lógica del proyecto porque me preocupó uno de los proyectos uno de los análisis estratégicos que vi ayer, antier, que la propuesta de proyecto que tenía me preocupó porque pareciera que no están viendo la lógica. Y perdón porque por un ejemplo voy a generalizar, ¿verdad? Pero más vale generalizar por uno y no que todos se me pierden. Entonces, nosotros tenemos que el inicio del proceso fue la selección de una institución. De esa institución seleccionaron un entorno educativo sobre el que estamos trabajando, ¿verdad? Y de ese se seleccionó el problema a trabajar. Y de ese se seleccionó el proyecto a diseñar. Pero entonces quiere decir que este proyecto que tenemos que diseñar tiene que corresponder perfectamente al entorno educativo y tiene que buscar la solución. Fíjense, esto es sumamente importante, la solución del problema a trabajar. Por eso se recuerdan que cuando hablamos del árbol de problemas, yo les decía que era fundamental que buscaran en la copa del árbol y mejor si en las últimas ramitas, porque lo que vamos a hacer con el proyecto es tratar de solucionar ese problema. Y si el problema es grandotote, entonces tenemos que hacer un proyecto grandotote de mucho tiempo, de muchos recursos, muchas personas, para lograr resolver ese gran problema. Entonces, porque tenemos que tratar de resolver. En este caso, que el proyecto era una conferencia, y una conferencia no resuelve absolutamente nada, ni siquiera capacita, solo informa. Entonces, no puede ser de ese calibre el proyecto, porque este proyecto de mejoramiento educativo tiene que ser algo que provoque cambios profundos en el entorno educativo. O sea, se soluciona el problema porque y eso está provocando cambios profundos en el entorno educativo. No sé si de este aspecto hay alguna duda. Entonces vamos a hablar en principio de la selección del proyecto y después, si tienen dudas de lo que he estado dando como observaciones, me dicen y regresamos a verlo. Para hacer el diseño del proyecto de mejoramiento educativo, empecemos por comprender el concepto de diseño. Si nosotros analizamos el término diseño, según la Real Academia Española, significa descripción o un bosquejo verbal de algo. Y como consecuencia, diseñar implica hacer un diseño. O sea, muy clarito nos deja la RAE sin mayor explicación, ¿verdad? Pero también define la RAE que proyecto es un conjunto de escritos, cálculos y dibujos que se hacen para dar idea de cómo ha de ser y lo que ha de costar una obra de arquitectura o de ingeniería o de un proyecto cualquier tipo. Y también dice que es el plan de cualquier trabajo que se hace a veces como prueba antes de darle una forma definitiva. Viendo esas dos cosas que nos dice el diccionario, nosotros podemos utilizar como definición de proyecto lo que nos dice este documento del programa de capacitación y metodología. Dice que proyecto es una ordenación de actividades y recursos que depende del medio donde surge y se desarrolla, es decir, del contexto económico, político, social que lo enmarca y requiere una metodología. Fíjense bien en este aspecto. Tenemos nosotros que pensar que estas actividades y esos recursos que estamos proponiendo, que vamos a proponer en lo que diseñemos, va a depender de ese contexto económico, político y social que lo enmarca. Esto pareciera muy simple, pero si nosotros revisamos las cosas que se hacen en nuestro país, veremos que esto nunca lo piensan. Por ejemplo, ahorita, y con perdón de pelar a mi país y las autoridades de gobierno,
se decide que en virtud de la pandemia se va a hacer la metodología híbrida o la virtual. Perfecto. Sí, magnífico. Pero ¿será que en todo el territorio nacional el contexto económico y social lo permite? ¿Será que eso se puso a pensar el ministerio cuando dio esas indicaciones? Tengo mis dudas. Por ejemplo, la señora, que no sé si ustedes vieron pasar, que me trajo una taza de té, tiene a su niño que vive en San Juan La Laguna, y ella le está depositando al niño 200 quetzales mensuales para gasto de internet, para que el niño pueda hacer sus trabajos. ¿Cuántas personas del área rural tienen capacidad de pagar 200, 500 quetzales más el teléfono, más o una compu, para lograr hacer realmente estudiar lo que se quiera estudiar? Entonces, en el proyecto que ustedes tienen que proponer, no se vale imaginarse que son el ministerio, ¿verdad? Ustedes sí tienen que proponer esas actividades y esos recursos conscientes y con los pies en la tierra de ese contexto económico, político y social que enmarca esa institución, ese entorno educativo, esos niños o estudiantes o maestros o padres de familia con quienes van a trabajar. Y en función de eso van a plantear una metodología. Por ejemplo, otro ejemplo, ahorita uno de los estudiantes de otra de las carreras de PEM que está terminando ahorita su proyecto, tuvo que hacer algunos cambios en lo que él había pensado, porque resulta que la plataforma del establecimiento no daba el ancho de banda o saber qué para el libro electrónico que él estaba proponiendo diseñar. Entonces, no solo es pensar una metodología, sino que recuerden que no solo lo van a diseñar, lo tienen que ejecutar, lo tienen que dejar funcionando y tienen que proponer cómo asegurar que eso sigue funcionando independientemente que ustedes ya se hayan graduado. El otro aspecto es que aterriza al plano de la operación. ¿Qué quiere decir esto? A la acción, al hacer. No solo es escribir sueños que no voy a poner en práctica, no. Eso aterriza al plano de la operación, lo planificado y programado en una organización. Por eso es que vamos a ver que necesitamos poner un cronograma para decir cuándo, quién, cómo, dónde, cómo lo voy a evaluar y demás. Es la traducción escrita de la acción y acciones que se desea realizar para enfrentar un problema. O sea, nosotros vamos a decir que con todas esas actividades que vamos a diseñar, nosotros estamos seguros que haciendo eso vamos a enfrentar un problema y lo vamos a solucionar. El proyecto se refiere a un tiempo determinado, tiene un principio y tiene un fin. O sea, nosotros vamos a hacer un cronograma de actividades y se recuerdan que platicábamos en un taller anterior el tiempo que se puede tardar alguien haciendo esto. Pues depende de cómo ustedes lo diseñen. O sea, si ustedes quieren, como ya hay uno que viene propuesto en el caso de las tesis, por ejemplo, viene un cronograma en 3 meses, perfecto, en 3 meses pretende hacer la ejecución de su trabajo de graduación. Pues ustedes igual, ¿verdad? Si se van a tardar 3 meses, 4, 5, 10 años, ustedes son los que lo van a definir en función de las actividades y recursos que propongan. Pero eso sí, no es solo porque me quiero graduar rápido, sino que ustedes tienen que asegurar que todas esas actividades que hagan proponer
encadenadas van a lograr el efecto de resolver el problema para impactar en el entorno educativo. Que si resulta que ustedes lo pensaron en el cielo y ahora al aterrizarlo se dan cuenta que está muy grande y que se van a tardar mucho tiempo, pues una posibilidad es que regresen al análisis situacional, planteen otro problema a resolver, vuelvan a hacer su análisis estratégico para reducir el campo de lo que necesitan resolver. Todo proyecto entonces es un plan de acción con objetivos claros y compartidos. No sé si hasta aquí hay algún problema o alguna duda. Pregunta. Yo no estoy viendo si, porque no me quiero salir de la presentación con lo que me costó atinarle. Entonces, si hay alguien que tenga alguna pregunta, de una vez, sin levantar la mano ni nada, preguntemos. ¿No? Bueno, sigo pues. Gracias. ¿Cuáles son los elementos esenciales del proyecto? Primero, no olvide que cada proyecto propuesto tiene que cumplir con los siguientes requisitos. Se trabaja dentro del entorno educativo seleccionado al final del marco organizacional. Permitiría incidir en alguno de los indicadores educativos que es necesario mejorar y que fueron identificados en el diagnóstico que hicieron cuando seleccionaron institución. Permitiría resolver algunas de las demandas identificadas en el análisis situacional. Tome en cuenta los actores directos y potenciales identificados anteriormente, aprovechando sus intereses y fuerzas. O sea, todo lo que hicieron ustedes en el análisis situacional y el estratégico no era adorno, les sirve para hacer el proyecto. ¿Qué etapas lleva? La primera etapa es darle un nombre al proyecto. En el momento en que ustedes, al final del análisis estratégico, seleccionan un proyecto, ahorita tienen que analizar el problema que seleccionaron, el proyecto que seleccionaron y construir un título que en no más de 10 palabras dé la idea general del proyecto que van a diseñar, asegurando que se está relacionando esas dos cosas, el problema y el proyecto. ¿Sí? O sea, van a cambiar palabritas, ¿verdad? O sea, y tienen que tratar de no poner un montón de palabras, por eso no más de 10 para ponerle el título a este niño que van a hacer. La segunda parte es escribir una idea, un panorama general. La idea es realizar una descripción general del proyecto y mencionar algunas de las generalidades que se desarrollarán a lo largo del mismo. Esto es descriptivo, ¿sí? O sea, y puede ser que ustedes ahí en esa descripción hagan mención del problema a resolver, del entorno educativo, de los niños con los que va a trabajar, o de los docentes, o de la comunidad, qué sé yo. O sea, no muy extenso, pero tiene que dar un panorama general. ¿Qué elementos tenemos que nos ayudan a escribir esta descripción del panorama general? El entorno educativo en el que estamos trabajando, los indicadores educativos que es necesario mejorar y que fueron identificados según diagnóstico, sobre los que se quiere incidir, las demandas identificadas en el análisis situacional sobre las que se puede incidir, las características fundamentales del contexto relacionadas con el proyecto, los actores directos y potenciales identificados anteriormente, aprovechando sus intereses y fuerzas, el problema que se pretende resolver o minimizar, las debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades que se identificaron con el DAFO o FODA, las vinculaciones estratégicas que identificamos con la aplicación de la técnica Minimax, la línea de acción estratégica que se identificó como la prioritaria, que fue de donde salió la idea del proyecto, el proyecto de mejoramiento educativo identificado en el análisis estratégico.
Pues cuando se haya realizado la revisión y reflexión sobre estos elementos, ya no quiere decir que copien todos, sino que lo revisen y piensen en eso. Entonces, cuando lo hayan revisado y reflexionado, escriban aproximadamente 2 páginas con la descripción del proyecto de mejoramiento educativo, recordando que tiene que ser lo suficientemente puntual, conciso y breve. Y aquí, como dice la licenciada Misa, mil disculpas porque yo no estoy teniendo problemas de redacción. Que debe ser, no se entiende. Bueno, ¿alguna duda ahí? Todo esto se recuerdan que les va a quedar la presentación, así que la idea es de dudas que puedan tener de términos o hasta dónde se les alcance o qué sea. El tercer aspecto es el concepto. El concepto corresponde a la idea que incuba el proyecto en sí mismo, o lo que es lo mismo, hacia dónde apuntamos su realización y qué esperamos de él. Este concepto del proyecto es de alguna manera una síntesis de la descripción que redactó como un panorama general. La cuarta etapa es la definición de los objetivos del proyecto. Se debe definir lo que se quiere obtener, el cambio que se desea producir, o sea, los objetivos a alcanzar. Conviene distinguir entre objetivo general y objetivos específicos. El objetivo general expresa el logro deseado y posible de obtener frente al problema como un todo. Es el intento de responder las siguientes preguntas. ¿Qué queremos hacer? ¿Qué cambios deseamos lograr frente a la situación problema? Una vez definido el objetivo general, estamos en condiciones de concretarlas en acciones parciales que lleven a conseguir la meta o objetivo general, y esos son los objetivos específicos. La quinta etapa es la justificación. Exactamente. O sea, tienen ustedes que encontrar que casi se va a parecer el título con el concepto, ¿verdad? Solo que el título es más concreto, el concepto un poquito más amplio y la descripción o el panorama general más amplio. Pero los tres tienen que estar hablando de lo mismo. ¿Sí? Yo les decía que la quinta etapa de la justificación, que tienen que evidenciar que lo que queremos es atacar el problema seleccionado, incidir en los indicadores, incidir en las demandas, considerar las características esenciales del contexto, eliminar debilidades y amenazas aprovechando fortalezas y oportunidades. La ventaja en el caso de todos los estudiantes que no tienen mucha experiencia de escribir, aquí no tienen que mirar al cielo para ver de dónde salen las palabras, porque lo tienen ustedes en todo el recorrido que ya hicieron. ¿Ya? O sea, es volver a regresar, a revisar ese sumatriz de FODA para ver las fortalezas y debilidades, y entonces ver, bueno, este proyecto que quiero yo hacer, por ejemplo, hoy hay uno de hacer talleres para enseñar estrategias de lectura. Entonces tendría que buscar en cuál de las del cuadrito de su FODA qué debilidades había o qué amenazas implican la lectura, qué fortalezas tienen en relación con esto, qué demandas hay de los dados que tienen que para lograr construir esa justificación, ¿sí? Pero además tiene que evidenciar cuáles serán los aportes y contribuciones. O sea, ¿qué es lo novedoso de esto? Y vuelvo a regresar al ejemplo de este que devolví, una conferencia, ¿cuál es el gran aporte? ¿Cuál es la contribución? Nada, ninguno. ¿Sí? Esos aportes serán los que a largo plazo garanticen la continuidad y permanencia del proyecto. Entonces ustedes tienen que lograr asegurar que dejan algunas acciones. Otro ejemplo de los que acabo de revisar. El problema era la escasez de material didáctico. Y el proyecto que está proponiendo es
un taller para demostrar la importancia que tiene que haya material didáctico. Pues resulta que la escasez no se resuelve si yo hablo de la importancia. La escasez se resuelve construyendo o haciendo material didáctico. Y ese va a ser el aporte que le va a permitir permanencia al proyecto porque está garantizando la continuidad. Ya hay un material didáctico, ese problema de la escasez se va a quitar. ¿Sí? Pero no solo con que diga yo, ay, tenemos que quitarlo, sino que porque voy a hacer material o voy a buscar material o voy a dejar eso como contribución. La sexta etapa es el plan de actividades. Aquí se deben pensar y organizar las actividades. Las actividades hay que diseñarlas para cada objetivo específico. Si se dan cuenta, ahí hay otra cadenita. Objetivo general, de ahí salen objetivos específicos, de ahí salen actividades y pueden salir tareas y responsables y recursos y tiempo. Puede ser una o más que hagan para cada objetivo específico. Para formular con precisión cada actividad hay que preguntarse en qué consiste la actividad, o sea, cuál es la acción que se va a hacer, a quiénes y a cuántos ayuda esa actividad, que son los destinatarios, dónde se hará, el lugar, cuándo se realizará, los plazos. Eso tiene que ver con su cronograma. ¿Quiénes lo harán? ¿Quiénes son los responsables? ¿Con qué se hará? ¿Qué recursos necesitan? Y aquí una cosa que hay que tomar en cuenta es que para que un proyecto sea realmente sostenible, no puede sostenerlo el estudiante sobre sus hombros, nada más, porque resulta que él se gradúa, se va y se cayó. Sino que hay que involucrar a personas, más personas de la institución, personas de la comunidad, los padres de la familia, los mismos estudiantes, qué sé yo. Y eso se vuelven recursos. Acuérdense que los recursos son financieros, humanos, materiales. Van a disculpar si me cambia la voz, pero es que estoy con una lesión de lengua que me operaron el lunes. ¿Qué pasos hay que hacer para hacer el plan de actividades? Primero, ¿qué objetivo queremos alcanzar cuando hayamos terminado el proyecto? O sea, ¿qué objetivo general? ¿De cuánto tiempo disponemos? El que ustedes decidan, se recuerdan que estén ustedes. No se vale echarnos la culpa ni a la licenciada Misa ni a mí de que se tardaron mucho. ¿Y por qué el compañero ya salió y yo no? Pues porque usted dijo que necesitaba más tiempo. ¿Cuál es nuestro presupuesto? Aquí tampoco se vale decir es que yo no tengo dinero. No, la idea no es que ustedes pongan dinero de su bolsa. La idea es que aprendan a gestionar fondos, aprendan a gestionar recursos de la misma comunidad, de la misma institución, de empresas, instituciones, de embajadas, qué sé yo, quién puede ayudar dependiendo del proyecto, para que se genere ese presupuesto. Ya tuvimos un antecedente en el PEM, una patoja que era feliz porque invirtió creo que 10,000 quetzales para comprar un software y yo no le acepté el proyecto porque, disculpara, no era esa la idea. Ella se va y ¿qué pasa después? ¿Verdad? Ella se llevó su software, sacó su proyecto y ahí nos vemos. No, aquí no se vale eso. Ustedes van a hacer un préstamo, venden su casa, ya hay felicidad, lo siento mucho, no se los acepto. Tienen que demostrar ese dinero de dónde salió, quién aportó esos recursos, puede que no sea dinero, todos los recursos que necesiten, de dónde salen, porque están aprendiendo a gestionar esos actores que ustedes mismos identificaron. Si ustedes pusieron ese cuadrito de actores inventándoselo, pues aquí se fregaron, porque a todos esos inventados yo los voy a buscar cómo los van a usar. Todos los recursos que están, todos los actores, perdón, que dijeron que están involucrados o que podrían estar involucrados. Si al hacer el proyecto y hacerse este tipo de preguntas, resulta que
habían creído que esa etapa de los actores era solo para llenar espacios y que yo no me iba a fijar. Entonces miran ahorita que es en serio, pues se vale regresar y buscar actores y gestionarlos, y entonces necesitarían regresar a donde pusieron su cuadrito y rehacer el cuadrito. No importa que ya esté autorizado, como ahorita tenemos que asegurar que haya una lógica esto, por eso es que si se dan cuenta estos análisis situacional estratégico y el diseño del proyecto no se van a Secretaría para aprobación, para validar aprobación, sino que se va hasta que estén las 4 etapas juntas, precisamente porque necesitamos asegurar que podemos regresar y cambiar cosas. Divide el proyecto en bloques de actividades. Establece un objetivo para el final de cada bloque. Este momento se llamará momento clave para revisar los objetivos logrados o no. Selecciona una de las 2 maneras para identificar las tareas de tu plan de actividades. Empieza desde el final. O sea, cuando comenzamos del final para extraer las actividades necesarias, siempre nos hacemos esta pregunta. ¿Qué necesito haber logrado para realizar esta actividad? Por ejemplo, para montar una cocina, antes necesito haber recibido todas las piezas de los muebles. De modo que la actividad previa sería recepción de las piezas. Y así me voy. Esa es una de las posibilidades. La otra posibilidad es empezar desde el principio. Si en tu proyecto no lleva inmersas actividades relacionadas entre sí, es decir, es un listado de tareas a completar, puedes ir enumerando cada tarea y añadiéndolas a la tabla o plan de actividades. En ella podrás fijar una fecha de inicio y duración de cada actividad. Identifican las subtareas de cada actividad. Trata las actividades como si fuera un mini proyecto. Puedes seguir una de las 2 maneras explicadas en el punto anterior. Pongo una actividad como ejemplo muy simple. Digamos que ustedes van a hacer una encuesta. Y esa es una actividad, hacer la encuesta. Pero resulta que para hacer la encuesta tuvieron que haber pedido permiso, haber averiguado cuándo y dónde podían aplicar la encuesta, haber impreso los papeles para pasar la encuesta o haber generado un formulario de Google para hacer la encuesta. O sea, si se dan cuenta, esa actividad que se llamaba aplicar una encuesta realmente tiene 3 cosas previas. Todas esas tienen que estar consideradas a la hora de plantear las actividades y tienen que estar muy bien craneadas. Recuerde que para la planificación de actividades de un proyecto empieza siempre lo más grande, lo más pequeño, dividiendo el proyecto en bloques o fases. Asigna un número de personas necesarias para la ejecución de cada actividad o cada subtarea. Antes de llevar a cabo la planificación de actividades, en donde asignarás responsables concretos, personas del equipo determinadas en la propia aplicación de gestión. En ese plan de actividades puedes estimar el volumen de personas que necesitarás para que la actividad pueda ejecutarse. Esto del Synapse es el ejemplo del documento ese donde se sacó esta información, para que la actividad pueda ejecutarse adecuadamente. Entre más detallado, aquí borro, para asegurar que ustedes lo que falta en el camino lo hagan de manera exitosa, simple, sin hacerse bolas, tienen que, este pedacito de plan de actividades es donde más coco tienen que poner. Ahí sí necesitan decirle a su familia, miren, necesito concentrarme en esto, no me hablen. Y después, la labor que le voy a pedir a los asesores o coordinadores de sede, no sé cómo se llaman, es que les hagan preguntas lógicas, así como eso, el ejemplo que estoy diciendo yo de la aplicación de la encuesta. Si llegan con que la actividad es aplicación de la encuesta, pregunte, ¿y dónde está el permiso? Y ya sabe dónde lo va a hacer, y ya consiguió el local, ya consiguió los formularios, ya consiguió, para que se dé cuenta que hace falta pensar en ese tipo de actividades. Si no, cuando trate de ejecutar, se va a topar con que no le alcanza el tiempo, no le alcanzan los recursos,
Ay, se me había olvidado que esto había que imprimirlo. Se me había olvidado considerar el precio en internet. Se me había olvidado que hay que pedir permiso. Exacto. Siguiente etapa, el ordenamiento de actividades por bloques, etapas o fases. Esto quiere decir que el listado de actividades, tareas y subtareas que definió las va a organizar por fases. En el caso de nosotros usamos la palabra fase. Estas etapas del proyecto suelen completarse secuencialmente, aunque en algunos momentos puntuales pueden coexistir. Habitualmente se suelen distinguir 4 etapas principales, aunque según la naturaleza del proyecto se pueden aumentar o eliminar fases. Lo importante es que la estructura en etapas o fases le ayude a la gestión. La octava etapa, es hacer el cronograma de actividades. Elaborar el cronograma de actividades es un momento muy importante para el proyecto, que se vuelve muy simple de realizar porque ya tenemos el plan de actividades estructurado. Ahora simplemente vamos a pasar esos tiempos previstos a un calendario o cronograma. Para realizarlo vamos a elaborar un cronograma de Gantt, que es una cosa muy simple, como este cuadrito que les puse. Estoy sugiriendo que le pongan semana 1, 2, 3, 4, para evitar que al devolvérselos porque algo hay que corregir, no tengan que corregir el cronograma, porque si pusieron el 15 de julio, resulta que ya no les dio tiempo. Pusieron el 20 de julio, yo no lo devolví a tiempo, etcétera, etcétera. ¿Sí? Para fines del proyecto de mejoramiento educativo que se está diseñando para estos fines de graduación, tienen que estar diseñando estas fases. Primero, la fase de inicio. En esta fase va a enlistar todas las actividades, tareas y subtareas que necesite realizar para obtener permisos y socializar el proyecto con todos los involucrados. La segunda fase es de planificación. Esta fase te tiene que subdividirla de acuerdo a las necesidades de su proyecto. La tercera, de ejecución. En esta fase va a detallar todas las actividades, tareas y subtareas que se necesita realizar para ejecutar el proyecto en el tiempo establecido. Recuerde que en este momento no ejecuta, pero sí tiene que decir claramente todo lo que va a hacer, cuándo y cómo. La cuarta etapa es de monitoreo. En esta fase, que se hace paralela a la ejecución, se tiene que dejar descrito en el plan todas las actividades, tareas y subtareas que se necesitan ir realizando para monitorear que la planificación se cumple con la mayor precisión posible, tanto en tiempo como en esfuerzo. Por otro lado, diseñar actividades para coordinar el equipo y facilitar la solución a los problemas que vayan surgiendo al equipo para desatarse los cuellos de botella. La quinta es de evaluación. En esta fase se dejan descritas las actividades, tareas y subtareas que serán necesarias realizar para evaluar el proyecto al final y asegurar que se cumplió con los objetivos previstos. La sexta, cierre del proyecto. Esta fase es muy importante. Implica concluir oficialmente el proyecto y se puede realizar una valoración final de éxito del proyecto. Además, en el caso de ustedes, que al hacer un trabajo de graduación, esta fase se concluye con el plan de divulgación para dar a conocer a las autoridades del centro educativo y demás niveles del Ministerio de Educación y comunidad, si le involucraron, lo realizado. Así como dar a conocer a las autoridades de PADEP lo realizado, porque están en área rural donde hay PADEP involucrado, y la entrega del informe final. Hasta aquí las etapas. No sé si hay alguna duda con las etapas. ¿Cómo es la cosa? Perdón que no le entendí la pregunta. Ajá. Esta divulgación, esta divulgación es parte de las 6, es parte del cierre. ¿Sí? O sea,
Usted va a hacer todas sus actividades y después las organiza en 6 fases. Ajá, el plan de actividades es un ordenamiento de las actividades en 6 fases, asegurando que son estas 6 fases y que cada una cumple con lo que aquí se menciona. Hay en internet varias posibilidades de planes no hay una estructura propia para el caso de proyectos de mejoramiento educativo, pero lo que tenemos que asegurar es que decimos en el cuadro, porque al final de cuentas es un cuadro o una tabla, cuál es la actividad, o sea, un primer título que es el nombre de la fase, ¿verdad? El objetivo de la fase, de ahí el nombre de la actividad, los responsables, los recursos y el tiempo que va a durar. No cuándo se va a hacer, porque para eso sirve el cronograma, sino cuánto tiempo va a durar esa actividad, para que eso después me permita vaciarlo en el cronograma. O sea, esos elementos son fundamentales y cualquier otro que se consideren que les es importante a ustedes para lograr lo que se necesite. Doctora, muy buenas tardes. Buenas tardes. Sí, entonces solo en este caso todas las etapas que contiene esta presentación es a lo que va más priorizado en la planificación. O sea, toda la explicación previa es de las otras partes que van, ¿verdad? O sea, del título, el panorama, el concepto, la justificación, y al llegar al plan de actividades, ustedes tienen que ponerlo en este orden. Efectivamente, doctora, entonces esto es lo que va a llevar esto para poder vaciarlo en cuanto al cronograma que vamos a presentar. Sí, pero en el cronograma acuérdense que ya solo van a poner, ya no van a poner responsable, ya no van a poner recursos que necesita, sino que van a poner la actividad y si se hace en la primera o segunda semana o cuándo y marcar con cuántas semanas se va a llevar esto. Por eso es que estas dos cosas se complementan. Aquí claro, gracias. Un tipo de información en el cronograma otro y las dos cosas sumadas me da la claridad de si va a durar. Aquí pongo en el plan de actividades, pongo que va a durar una semana. En el cronograma digo que esa es la 4ª semana del proyecto. Si aquí estoy diciendo que va a durar 4 semanas, quiere decir que en el cronograma tengo que marcar 4 semanas, que pueden ser las 4 semanas últimas del proyecto, qué sé yo. Y también la otra cosa, que al ser esto combinado, como hay actividades que se pueden hacer simultáneas, ¿sí? Por ejemplo, en las actividades que tengo de ejecución, voy a tener actividades de las que tengo como monitoreo. O sea, porque puede ser que esa reunión que tengo como actividad me sirva para función de monitoreo. Entonces, en el plan voy a tener doble la actividad, pero ya en el cronograma lo hago al mismo tiempo. No sé si me explico. Sí, pueden ponerle otro cuadrito arriba, que las semanas 4 tienen mes 1, mes 2, mes 3. Por eso era lo que les decía, que yo sugiero que no les pongan nombre, porque si se tarda en revisión y se tarda en la aprobación de esto, se les corrieron las fechas, entonces hay que volver a hacer el cronograma. Si tienen mes 1, ese mes 1 puede ser todavía julio, puede ser agosto, puede ser septiembre o puede ser septiembre del año 2024, ¿verdad? De todos modos, para ustedes sería el mes 1 o la semana 1. ¿Alguna otra pregunta de esto? ¿No? Bueno, sigo pues.
Después, ¿qué pasa después? O sea, esto quiere decir que ya hicieron el proyecto, ¿verdad? El tener el diseño del proyecto se presenta para revisión. Cuando se indique que se autoriza para continuar, o sea, lo primero que me van a presentar es el diseño, así como han hecho con el análisis situacional, el estratégico. Entonces, cuando ya yo se lo devuelva a la licenciada Misa diciendo que se autoriza para continuar, es necesario entonces que ustedes integren los 4 partes del marco organizacional, situacional, el estratégico y el diseño, lo integren en un documento que vamos a llamar plan de proyecto. Esto quiere decir, tiene que venir con carátula en la que ya se pone el nombre del proyecto, ese título que seleccionaron y que tienen en el diseño. Un índice, la introducción que da cuenta de todo el recorrido, el capítulo 1, el plan de proyecto, con sus 4 partes, el capítulo 2, fundamentación teórica, que está fundamentándose todos los aspectos de las 4 partes del plan. Esto quiere decir todos los temas y las técnicas. ¿Qué quiero decir con esto? Esta fundamentación teórica tiene 2 partes. Si quieren la ponen como 2 partes separadas o si quieren organizan los temas por orden alfabético, eso ya es asunto de ustedes. Una de las partes tienen que fundamentar todo lo que hicieron. O sea, qué es un proyecto de mejoramiento educativo, qué es un entorno educativo, qué es un marco organizacional, un análisis situacional, un análisis estratégico, un diseño de proyecto, qué son las técnicas, FODA, Minimax, priorización de problemas, árbol de problemas, qué sé yo. Esa es una parte. Y la otra parte es la temática. Que el área era de destrezas de aprendizaje, de su entorno educativo, entonces el tema de destrezas de aprendizaje tiene que venir con una fundamentación teórica. Si ustedes, el problema era que falta de material didáctico, entonces tiene que venir fundamentado qué es material didáctico, tipos de materiales, qué sé yo. Si su temática era de la poca contextualización de los materiales y la cuestión de los nahuales o del calendario maya, pues tiene que venir fundamentado la contextualización de materiales y todos los aspectos de cultura maya que ustedes vayan a necesitar trabajar. Si ustedes propusieron hacer talleres, entonces, ¿qué son talleres? ¿Qué tipo de talleres? Si ustedes proponen saltar cuerda, ¿qué es saltar cuerda? Si consideran que la parte lúdica, ¿sí? En el entendido que este capítulo de fundamentación teórica, al terminar de ejecutar, lo revisan, porque si resulta que faltan temas, va a necesitar que lo amplíen. Pero pudiera ser también que sobren temas que ustedes no usaron o no van a usar o no necesitaron en su recorrido. Entonces lo podrían quitar. ¿Sí? Entonces, ese es lo que entregan. Como esta parte, como yo ya autoricé las 4 partes, reviso la fundamentación teórica y si todo está bien, entonces lo mando a la Secretaría Académica para que me piden la aprobación y le den su papelito de aprobación. ¿Alguna pregunta aquí? Doctora, buenas tardes. Buenas tardes. La pregunta, el primer capítulo se estaría enviando para su revisión, después a la fundamentación teórica, o van los 2. No. Yo ya revisé marco organizacional, situacional, estratégico. Eso ya lo revisé y autoricé para que caminaran. Lo que me falta revisar es el diseño de proyecto cuando lo tengan. Entonces, cuando ya tengan, por eso dice aquí, al tener el diseño del proyecto, se presenta para revisión. Cuando se indique que se autoriza para continuar, entonces integran el documento completo.
Ya teniendo el documento completo, yo puedo revisar la fundamentación teórica porque tengo que ver el documento completo para ver si coincide. Si no hay temas que no tomaron en cuenta o temas que están poniendo de adorno o que solamente es un copy-paste de cosas o que solamente son definiciones y no realmente una fundamentación teórica. ¿Sí? Gracias, doctora. Bueno. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces suponemos que ya está aprobado el diseño, ya me mandaron esto, ya lo autoricé, se fue a Secretaría Académica y ustedes se quedan bajo su propia responsabilidad ejecutando todo lo que planteó en el diseño del proyecto. Cuando termina de ejecutar, elabora el capítulo, me lo mandan para revisión. Este capítulo 3 tiene que venir la siguiente organización. Hay un apartado que es 3.1 que se llama distancia entre el diseño proyectado y el diseño emergente. ¿Qué quiere decir esto? Uno cuando hace el diseño del proyecto está haciendo las cosas en su cabeza, ¿verdad? Y entonces, si es una persona optimista, pues pensó que todos le iban a ayudar y que todo iba a ser de maravilla, y que el piso estaba en los árboles y qué sé yo. Si usted es una persona pesimista, entonces todo le iba a salir mal y lo hizo muy complicado y qué sé yo. Pero ya a la hora de ejecutar, resulta que, por ejemplo, usted había planificado que iba a necesitar 2 semanas para hacer la fase de la primera fase para conseguir autorizaciones, pero resultó que hubo una actividad del ministerio que usted aprovechó y entonces ahí de una vez pudo hablarle al director y al supervisor y al, qué sé yo, el director de la escuela, el supervisor y al director de área y de una vez consiguió una sola plumazo las 3 autorizaciones. Entonces, ese aspecto que fue cambiado de lo que usted había planificado, no regresa al diseño a cambiarlo, sino que pone aquí en la distancia entre el diseño proyectado, usted pone, se había planificado hacer 3 semanas para conseguir las autorizaciones, pero aprovechando una reunión del ministerio, se aprovechó y entonces se consiguió. ¿Me explico? Que si resulta que tuvieron que meter actores que no estaban considerados, pues aquí agregan que pues, a tales actores no están considerados. Que si resulta que las actividades que tuvieron que hacer, así como les contaba de este joven que tuvo que cambiar la manera como hacía el libro, pues ahí lo va a contar. De eso se trata este primer apartado. ¿Qué quiere decir eso? Que aunque tengan el plan aprobado, no está escrito en piedra. Pero en lugar de regresar y rehacer todo el camino, usamos este pedazo para poder explicar todos los cambios que pudieron haber entre lo que se planificó y lo que se paró haciendo. Algunas veces paró haciendo más cosas de las que se habían previsto. Es probable que se resuelvan más problemitas del árbol de problemas. Es probable que se atendieron más demandas de las que se habían previsto. Todo esto hay que decirlo aquí. ¿Sí? Después, 3.2, la fase 1, y ahí describen paso a paso. Se elaboró una carta de solicitud para pedirle al director de la escuela permiso para hacer el proyecto. Ponen como captura de pantalla en un tamaño de más o menos 1/4 de página la fotita de la carta que hicieron. Se presentó a la escuela la carta y el director la autorizó y la firmó y la selló. Fotita otra vez de la carta de autorización firmada y sellada por la dirección. Se revisaron los cuadros de calificaciones para asegurar que el problema era que la lectura, fotita de su hojita donde registraron los calificaciones de los alumnos. Se hizo un taller donde una actividad de Zoom donde se les enseñó cómo hacer la tal estrategia, captura de pantalla de la sesión de Zoom
captura de pantalla de la presentación de PowerPoint que usaron, captura de pantalla del juego que utilizaron, captura de pantalla, ¿sí? Todo lo que hagan viene descrito. En la primera semana de julio se hizo un taller con los estudiantes de la Fundación Rigoberta Menchú, en el cual habían tantos participantes y ahí se trabajó tal cosa, captura de pantalla, esta presentación de PowerPoint. Y como fue por Zoom, captura de pantalla de los participantes. Sí, descrito, sí. No importa si describen tonteras, llegué a la escuela y estaba cerrada y eso me hizo atrasarme 2 días y volví a regresarme y al fin logré encontrar al director que estaba en una panadería. Todito. Entonces ponen fase 1, el nombre de la fase, el objetivo de la fase y empiezan a describir todas las actividades que hicieron para cumplir con esa fase. De ahí, fase 2, el nombre de la fase, el objetivo de la fase y todo lo que hicieron con la fase 2 y así se van con las siguientes fases. Aquí por pereza solo le puso de puntitos. ¿Alguna pregunta del capítulo 3? Me consigo una arregladita y les digo. No hacernos bolas del tamaño de una tarjeta de crédito o de una tarjeta de débito. ¿Sí? Ajá. Entonces, y el texto alrededor de la imagen para que no gasten mucho espacio. ¿Sí? ¿Ok? ¿Otra pregunta? Ajá. Sí. Sí. Sí, que vaya arriba, a un lado y abajo, dependiendo para dónde lo pongan, hacia el lado derecho, la izquierda de la página. Y eso ya es gusto al cliente. Doctor, ¿sí? Quiere decir que eso no va como anexo, sino que en el caso de los informes del proyecto no usamos anexos, porque todos nuestros anexos son las evidencias de que todo lo que estoy diciendo es cierto y no me lo estoy inventando. Acuérdense que los anexos en un informe pueden o no pueden leerse. En el caso de nosotros necesitamos asegurar que todo lo que hicieron, el tribunal examinador lo lee para que se dé cuenta de todo el recorrido que ustedes realizaron. Por eso es que lo hacemos así con capturitas de pantalla para ir documentando todo el recorrido. Otra pregunta. Entonces, cuando ya esté el capítulo 3, lo reviso, se los devuelvo. Si hay que corregir, corrigen. Y si hay que, si no, les digo, se autoriza para continuar. Ustedes hacen la revisión de su fundamentación teórica para ver si todo lo que tienen en este capítulo tiene una fundamentación teórica. Y entonces hacen el capítulo 4, que es el análisis y discusión de resultados. Este capítulo implica hacer un contraste entre todo lo proyectado, todo el proyecto planificado, ejecutado y la fundamentación teórica. Se organiza un primer apartado de la planificación del proyecto de mejoramiento educativo. Ustedes comentan cómo las técnicas que utilizaron les permitieron avanzar y poder identificar el problema, cuáles eran las demandas, qué sé yo, y eso van poniendo, no copiando del marco teórico, de la fundamentación teórica, porque ya lo tienen en el otro lado, sino que aquí se aplicó lo que dice fulanito de tal, ¿verdad? Si quieren todavía pueden decir, ver página tal de la fundamentación teórica, o ponen nada más el apellido del autor y la año y la página donde está,
que está descrita en la fundamentación. Después, el segundo apartado es la ejecución del proyecto. Y nuevamente, ¿verdad? La fase 1 se realizaron tales cosas, con lo cual se confirma que lo que decía fulanito de tal, que es fundamental primero solicitar permiso, qué sé yo. Y así se van, con todas las fases. Vuelvo a insistir, si cuando hagan el capítulo de análisis y discusión de resultados se dan cuenta que tienen una fundamentación teórica, cosas que no les sirvió para apoyarse en nada, van y la quitan. Y si encuentran que hay cosas que ustedes hicieron en su ejecución que no tienen cómo respaldarla, van y la ponen. ¿De acuerdo? ¿Dudas del capítulo 4? Exactamente. El nombre del año y la página, si es que hay una cita textual en la fundamentación teórica. Acuérdense que todo el recorrido tiene que haber venido cuidando las normas APA. Pero ya no copian las citas, sino que solo mencionan al autor. Ya se sabe que está ahí en la fundamentación. ¿Alguna otra pregunta? No hay pregunta. Entonces, llegamos a la finalización. Al finalizar, ya terminaron su capítulo 3 y el 4, entonces ya están listos para poder presentar el informe final con la siguiente estructura. Tienen una carátula en donde nuevamente el título es el nombre del proyecto ese que ustedes definieron en el diseño. El índice, la introducción, y acuérdense que en la introducción hay que explicar cómo está organizado el documento, qué capítulos tiene y qué hay en términos generales en cada capítulo. El capítulo 1, que es el plan del proyecto, que ya tienen. El capítulo 2, la fundamentación teórica que ya tienen. El capítulo 3, la presentación de resultados de ejecución del proyecto de mejoramiento educativo. Capítulo 4, análisis, discusión y resultados. Conclusiones. Y el plan de sostenibilidad. Este plan de sostenibilidad tiene que tener relación con lo que ustedes están planteando como objetivo general del proyecto en su diseño. Recuérdense que en ese objetivo general le están diciendo qué es lo que ustedes esperan lograr de esto. Y por supuesto, tienen que tener relación con el problema que iban a resolver y con el entorno educativo en el que están trabajando, ¿verdad? Y al final, el listado de referencias de todos los libros, tesis, documentos, lo que sea que utilizaron como referencias. Aquí nuevamente tienen que ser usadas de acuerdo a normas APA. Y aunque les voy a mandar después los lineamientos de forma para ese informe final, solo quiero hacerles la aclaración que las normas APA, que se sigue usando la versión 6, solo la utilizamos para referencias y para citas. Porque el APA también se mete con la estructura de tipo de letra, espaciado y demás, y el PEM tiene sus propios lineamientos. Sí, perdón, no sé quién quería preguntar algo. No. No. En la primera de plan de sostenibilidad no hay estructura porque depende del proyecto. Así tengo que plantear lo que voy a dejar sostenible. Lo único que sí es que ustedes tienen que imaginar que esto es una separata, que pudiera usarse como separata, que pudiera ser que al ministerio le interesara el plan de sostenibilidad nada más, o a PADEP, o a la dirección de área, o al establecimiento. Esto quiere decir que yo tengo que pensar que puedo separar esto, lo cual quiere decir que tienen que traer su propia carátula,
su propio índice, su propia introducción, sus propios objetivos, su propia justificación y las actividades responsables y recursos y lo que sea que yo considero que son necesarios para que esto se mantenga. Si quieren, le ponen numeración diferente, o si no, pues la misma numeración del documento. Estas actividades del plan de sostenibilidad y estos responsables del plan de sostenibilidad tienen que tener coherencia con las actividades que ustedes desarrollaron. O sea, es continuar haciendo lo mismo, digámosle, con los mismos responsables, ¿sí?, que están comprometidos. Por eso es que es muy importante comprometer comunidad, principalmente en el caso de ustedes, que van a trabajar aspectos culturales y que pues, obviamente hay un interés muy grande en el rescate de la cultura maya. Hay que darle un amarre de lo que se hace en el proyecto con la comunidad, con los padres de familia, para que entonces se asegure la sostenibilidad, porque hay gente ajena a ustedes y ajena a la escuela que va a estar interesado en que esto se mantenga, ¿sí? Pero entonces por eso la única estructura, digamos, es esa. Que si quieren se las agrego aquí ahora que les voy a mandar esta presentación, esto que les dije. No sé si hay alguna otra pregunta. El plan no lleva resumen ni abstract. El proyecto del proyecto de mejoramiento educativo ni el libro mediado no lleva ni resumen ni abstract. Solo en el caso de las tesis. Compartir y regresamos. Entonces, no sé si hay alguna duda de esto que presenté o de las partes anteriores del proceso que pudiéramos aprovechar la oscuridad del punto para resolverlo. Doctora, tengo una duda. Sí. En donde habló de las actividades, el de distanciamiento, digamos, en el plan donde están descritas las actividades, ¿sí? ¿Hay alguna corrección? ¿Qué es lo que decía? Si estaba planificado para realizar para la próxima semana, ¿verdad? Entonces no se corrige, sino que se hace algún otro cuadro o se describe las actividades que se deberían hacer. Por eso, la hecha de plan de actividades